noches, señoras y señores. Si algo caracteriza al progre es su irrefrenable necesidad de decirnos cómo tenemos que vivir. El progre no solo adopta una serie de creencias que a él le obligan, sino que se ve impelido a imponérselas al prójimo. Así no dejará de fumar o se abstendrá de ir a los toros o de cazar, no. Prohibirá el tabaco, los toros y la caza. El progre no entiende que a uno puede no gustarle la caza o los toros y sin embargo comprender los beneficios que se siguen de ellos y que su función sea irreemplazable en el mundo de las realidades tangibles, esas que tanto contrarían al progre. La beatería progre hace mucho que se ha vuelto insufrible, pero ahora ya se ha convertido en un verdadero peligro para la salud mental de las sociedades occidentales. Y en nuestra sección Desde Fuera, un titular que dice: unos padres causan daño cerebral a su hija por someterla a una dieta extrema vegana y ahora tendrán que pagarlo. Ha sucedido en Australia. Los médicos descubrieron que la niña tenía hematomas en el cuerpo, erupciones cutáneas, decoloración de la piel, estaba letárgica y tenía sangre de color oscuro en el pañal. Parece que estos son los efectos de la sanísima dieta vegana en un bebé. La pobre criatura ha quedado con parálisis cerebral de la que ya nunca se recuperará solo porque sus padres eran un par de anormales. No deja de ser llamativo que la juez les haya condenado a trabajos comunitarios durante 12 meses y de forma significativa a someterse a un tratamiento de salud mental. No obstante, la magistrada adujo la misericordia para imponer tan liviana condena. Como ven, las infamias judiciales no son privativas de España. Una vida destrozada, la de una niña inocente, gracias al fanatismo vegano. Y hablando de fanatismo y de fanáticos, los ecologistas y animalistas siguen haciendo presión para prohibir la caza, un asunto que en los últimos días ha saltado a los medios. Vamos a contárselo. El próximo 5 de diciembre concluye la moratoria de 6 años para la entrada en vigor de la Ley 30/2014 que prohíbe la caza y la pesca en los parques nacionales. Dicha ley determina que la privación de los derechos de caza en los territorios afectados obliga a llegar a acuerdos con los interesados o bien a proceder, según lo establecido, a una expropiación forzosa y a la consiguiente indemnización. Por eso, al no haberse llegado a ningún acuerdo, las administraciones tendrán que compensar a los propietarios por las limitaciones de uso y además afrontar un ingente gasto en concepto de control de poblaciones de las especies naturales, algo que hasta entonces realizaban los cazadores y que puede ascender hasta los 320 millones de euros. La ausencia de control se traduciría en un desastre medioambiental, ya que las especies destruirían la flora protegida y las enfermedades se propagarían sin freno. El control que realizaban los cazadores no solo era gratuito para la administración, sino que generaba ingresos gracias a las licencias que les permitían ejercer su actividad, al tiempo que sostenían buena parte de la prosperidad económica de las zonas limítrofes. Desde las asociaciones de cazadores se está solicitando una ampliación de la moratoria que sería beneficiosa para todos o una autorización definitiva de pesca y caza en los parques nacionales en los que tales actividades sean compatibles y necesarias con la naturaleza del área. La suspensión de las actividades cinegéticas en el entorno de Monfragüe ha producido allí un descenso de la renta, un aumento del paro del 82% y una disminución del 2% de la población. En Cabañeros las cifras son aún peores. El 70% de los empleos que genera la caza no tendrían acomodo por su bajo nivel en otras ocupaciones, con lo que se convertiría en población parada de forma coyuntural o sistémica. La caza se efectúa de forma mayoritaria en la España vaciada y aporta casi 7.000 millones de euros, lo que representa un impresionante 0,4% del total del PIB nacional. El cazador es alguien con titulación universitaria de edad adulta y que gasta al año unos 10.000 euros en su afición. Además, roza los 200.000 empleos. En España hay más de 700.000 licencias de caza que pueden operar en el 87% del territorio nacional. Cada año se abaten unas 20 millones de piezas de caza menor y más de medio millón de caza mayor. Después del fútbol y casi al mismo nivel del baloncesto, las licencias de caza son las terceras en España. Son particularmente habituales en las dos Castillas, Andalucía y Extremadura. Estamos hoy con don Alex Lechain, ¿con quién si no? Muy bienvenido. Bien hallado una vez más, don Fernando. Bueno, tenemos que empezar por el principio. Desgraciadamente, la noticia que dábamos procedente de Australia sobre la niña con parálisis facial por habérsele impuesto una dieta vegana a un bebé. Los colectivos vegano-animalistas, siempre que surge una noticia de este tipo, argumentan que la culpa no la tiene la dieta vegana, sino los padres, que eran unos irresponsables y no sabían aplicarla.
Esto pasa siempre, esto no es de ahora. Hubo otro caso hace poco en Italia y hay niños muertos. En el año 2000 la niña Areni Manuelian murió, 9 meses tenía la niña y murió de una infección pulmonar severa grave por una dieta a base de leche de soja y de frutas. Los padres eran además frugívoros. Y murió, hubo un juicio, hubo una condena de 3 años a los padres. Y la madre luego se suicidó, acabó su cuerpo en las aguas cercanas a Sarri. Otro caso en el año 2007, el niño Crown Shakir en Atlanta, también la Corte Suprema de Georgia les condenó a 3 años de prisión por homicidio grave involuntario, por crueldad infantil, no sé qué. Y el fiscal, esto es muy interesante porque la defensa dijo, no, la culpa... Nosotros somos veganos. O sea, la culpa es de las normas de la filosofía vegana. Y el fiscal dijo, ojo, aquí no me vale el cuento de somos veganos. El niño ha muerto porque no le dabais de comer y punto. Claro. O sea, ya está, de tontería. Y así sucesivamente. Esto lo saco un poco a colación. Hay otra niña también con raquitismo, ya de 12 años. Lo saco a colación porque en algunos programas de otras cadenas generalistas, a los tertulianos progres, o tertulianas la mayoría, les ha dado por decir que estos son leyendas urbanas, que no existen los casos. No existen los casos. ¿De qué esto? ¿Cómo va a ser? Por eso lo saco a colación. Esto está en la hemeroteca. Entonces, le echan la culpa a que no saben aplicar. O sea, que la dieta vegana es muy buena, muy natural, cuando sabemos que es todo lo contrario, es muy artificial, porque uno se tiene que alimentar a base de suplementos que no encuentran los vegetales. Esos suplementos son químicos y esos suplementos además que son artificiales, no naturales, porque ellos hablan de la naturalidad de su dieta, pues esos suplementos no son asimilables por el organismo humano al 100% como sí lo son los procedentes del medio natural, ¿no? De la carne, el pescado, las aves de corral, el marisco, los quesos, los lácteos, etcétera. Y además, en algunos de estos casos que he citado, los pediatras de Estados Unidos y de Canadá, incluso vergonzosamente, dicen, bueno, y las madres veganas que no puedan dar de mamar, o sea, a su niño pequeño, que tienen leche de soja, dicen. Cuando saben perfectamente que la leche de soja no sustituye a la leche de fórmula de ninguna de las maneras. O sea, y tenemos que soportar estas idioteces y tenemos que soportar que niños se mueran por la irresponsabilidad de unos padres y de una ideología progre que a toda costa se le quiere imponer al hijo. O sea, el hijo por narices acaba heredando la ideología del padre que no fue criado como vegano. Exacto. O sea, decidió de mayor de edad ser vegano por 1000 causas y al niño le impone ser vegano a riesgo de su salud. O sea, esto es algo... Y los jueces, o sea, estas condenas son de vergüenza. Esto tenía que ser cadena perpetua. Pero están en la línea de lo políticamente correcto, como bien has comentado. En las tertulias de determinados medios sistemáticamente se favorecen ese tipo de actitudes. Por cierto, qué diferente cuando es, por ejemplo, un testigo de Jehová el que en función de sus creencias toma una decisión que resulta lesiva para un hijo suyo, por ejemplo, en el asunto de las transfusiones, ¿no? Claro. Bien, aquí parece que hay una vara de medir para unos y hay otra para los otros. Sí, no, lo de los testigos de Jehová es un muy buen ejemplo. Esto parece ser que hay como una bula papal con el tema de los veganos y no, a estos no hay que tocarlos porque da miedo. O sea, hay pediatras que cuando les entrevistan prefieren no dar el nombre. Dicen, todo el mundo sabe que obligar a un niño pequeño a una dieta que no exenta de riesgos es perjudicial para el crecimiento del niño, pero no den mi nombre. O sea, no, yo en el anonimato, o sea, hay tal miedo, es una cosa brutal, realmente. Hay que decirlo claramente, la dieta vegana es una dieta artificial y una dieta insana en la que aún no se sabe, porque no han transcurrido el suficiente número de años como para que haya estudios a largo plazo en el organismo. Ya se sabe del raquitismo, ya se sabe de la pérdida de dientes, se saben un montón de cosas. Efectivamente, se podría, una vez que el individuo ya es adulto, podría alimentarse con estos postulados, pero mediante
un conocimiento muy amplio. Es decir, uno tiene que ser un experto en nutrición y saber perfectamente de dónde saca un nutriente y de dónde saca otro para que no haya una carencia. Pero la mayoría de la población no es experta en estas cosas y se deja asesorar por cualquiera, incluso por YouTube. Entonces, claro, pasa lo que pasa. Evidentemente, sí, podría ser. Y hay gente que lo hace y que esta dieta es saludable para ellos y no tienen ninguna carencia, pero es la mínima parte de la población porque hay que ser catedrático en nutrición para hacer esto. Y luego son este tipo de colectivos los que además persiguen cosas como la caza, lo que representa un daño directo al medio ambiente, porque la caza es garantía de sostenibilidad, como se dice ahora, y de equilibrio ambiental. Sí, bueno, quiero recordar un par de cosas. En primer lugar, España es el país que tiene la mayor biodiversidad de Europa. España y Portugal, la mayor. O sea, estamos por encima de Suecia, por supuesto por encima de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Rumanía. Somos los que más tenemos flora y fauna y naturaleza virgen en toda Europa. En España es coto de caza casi el 90% del territorio nacional. Es decir, que si el 90% del territorio nacional es coto de caza y somos el país que más biodiversidad tiene de toda Europa, algo falla en el discurso. Desde luego. Algo no cuadra. O sea, ¿cómo es posible? Hay que recordar a la gente que nos esté viendo, a los telespectadores de esta cadena, que todos los parques nacionales del mundo, la inmensa mayoría, antes de ser parques nacionales, fueron cotos de caza. Así es. O reservas de caza. Y los que no fueron reservas de caza, como es por ejemplo en África, amplias zonas, se nos viene enseguida a la mente el Mara, Serengeti, un montón de sitios que no eran reservas de caza estrictamente a la usanza europea, cotos de caza, no se pudieron hacer otras labores agrícolas o ganaderas por la mosca tsetse. Eso es. Pero en el resto del mundo, todo esto ha sido heredado de nuestros mayores y de nuestros antepasados porque eran cazadores y mantuvieron esa riqueza natural, empezando por Doña Ana, el coto de Doña Ana, y así todo. Entonces, el que ahora vengan a decir 4 urbanitas, pues siempre son 4, muy bien subvencionados y con un altavoz muy potente, pero son 4 que hacen mucho ruido y muy bien subvencionados. Acaban de darle a coleguitas, ecologistas en subvención, al WWF, a SeoverLife, Amigos de la Tierra, les ha dado ahora mismo, esta semana, el gobierno, 1 milloncito de euros casi. Qué raro. Por vivir del cuento, con la excusa de proteger la naturaleza. Bueno, y no han pisado el campo en su vida muchos de ellos. Bueno, pues hay que recordar que estos parques llegaron a nosotros porque eran cotos de caza y muchos de los que fundaron estas asociaciones, el WWF, SeoverLife, etcétera, eran cazadores. Incluyendo el doctor Rodríguez de la Fuente, que fundó ADENA, que fundó SeoverLife y que ahora debe de estar removiendo sus huesos en la tumba de ver cómo quieren sacar al ser humano de la cadena trófica. Es decir, en los parques nacionales, no en todos, porque aquí el problema que hay es que quieren generalizar, como la caza es muy mala, quieren generalizar la caza, prohibir la caza en todos los parques nacionales y cada parque es un mundo. Exacto. Hay parques en los que evidentemente no se caza. En Timanfaya no se caza, en Daimiel no se caza, en Aigüestortes no se caza, pero hay otros parques como Cabañeros, como Monfragüe, que tienen ungulados silvestres, y esos ungulados silvestres básicamente hay que controlarlos. Estamos hablando de venado, de ciervo, de jabalí, también de macho montés, aquí en Guadarrama, animales que hay que controlar, hay que gestionar. ¿Y por qué hay que gestionarlos? Porque el ecologismo da un mensaje de no hace falta que el ser humano intervenga, la naturaleza se gestiona sola. Esto te dicen, y el ciudadano de a pie, del entorno urbano, va y se lo cree. Claro. No. Primero, tienen ustedes que saber, cuando digo ustedes, digo a todos ustedes que nos están viendo, que les mienten.
pero que esto no sale en otras cadenas. Les mienten porque, en primer lugar, una persona no puede ir por el campo alegremente. El campo tiene dueño, todo tiene dueño. O sea, ese derecho a poder pasear a los perros, a coger setas, a ir en bicicleta y tal, que argumentan ahora, acaban de publicitar un libro del año pasado, Ecologistas de Nación, medidas para contrarrestar a los cazadores, ¿no? Y te hablan de todo eso. Señores, existe la propiedad privada. Todo tiene dueño, aunque no esté vallado, está señalizado. Tú no puedes ir... Y en muchos casos, además, es que está vallado. O sea, esa frase que se dice de que no se le pueden poner puertas al campo, hay pocas cosas con más puertas que el campo. O sea, hay una gran cantidad de terreno vallado por el que puedes entrar por una puerta si te lo permite el dueño de la propiedad. Exactamente. Y luego la historia de considerar que el ser humano, efectivamente, sacarle de la cadena trófica. Oiga, el ser humano es cazador. El ser humano ha sido siempre, ya no cazamos con lanza, cazamos con una escopeta, pero forma parte de ese equilibrio natural. No, por supuesto, pero es que muchos de los entornos que se quiere proteger, por ejemplo, Doñana es un ejemplo clarísimo. Primer parque nacional de España. La gente piensa que Doñana era así, ha sido así siempre. No. Doñana es un entorno, un ecosistema alterado por el ser humano. Claro. O sea, las dunas, las móviles, las marismas, todas estas cosas no existían prehistóricamente. A base de el hacha, la reja del arado, el diente de la cabra, el fuego, todo eso ha ido modelando el entorno. En lugares vírgenes en el planeta puede que haya en las selvas sudamericanas, en selvas asiáticas, en algunos lugares de África. La propia sabana africana a la que tú aludías es un producto humano. Sí, o sea, zonas vírgenes en las que la naturaleza se autorregule, quedan 4 en todo el planeta Tierra. El resto necesita de regulación, de gestión humana, porque si no, evidentemente, al no haber predadores, ya no hay pumas, ya no hay lobos, ya no hay... pues entonces, evidentemente, esas poblaciones de ungulados, ven sean conejos, venados, corzos, lo que sea, se descontrola y acaba primero con la flora de la zona. Muchas veces flora protegida, como pasa en Guadarrama, los machos monteses, y luego con la propia especie, es decir, cuando hay una superabundancia de ungulados, la naturaleza es muy sabia y mete la enfermedad, tuberculosis, sarna, y no hay forma más cruel de morir que por sarna. O sea, un animal silvestre agonizando durante horas y días por sarna. O sea, la naturaleza no es un sitio muy acogedor, es muy dura. Es decir, o te mata por hambre, o te mata por frío, o te mata por una enfermedad, o te mata por un depredador. Quiero decir que el prohibir la caza en parques nacionales en los que se debe de gestionar, y que se ha gestionado siempre y están perfectos los parques, y que además generan riqueza, y que además... Eso es básico, perdóname, Alex, es que es otra de la dimensión esencial de la caza. Es decir, es que es una actividad generadora de riqueza en zonas que pertenecen a la España vaciada o en zonas rurales que están absolutamente hoy pues, perjudicadas en el conjunto de la economía española y de la sociedad española. Y se les llena la boca con lo de la España vaciada, ¿sí? Sobre todo en época electoral. Ahora, en estos tiempos de pandemia y coronavirus, el mazazo o sea, si no logran, porque la Fundación Artemisán está intentando ponerse de acuerdo con... ya ha hablado con las federaciones de Extremadura y Castilla-La Mancha, ya ha estado hablando con los municipios afectados para ver si se puede reformar la ley, meterle una frase nada más en la que diga, excepto, es decir, no en todos los parques, sino excepto se podrá gestionar en los parques donde haya ungulados silvestres que se deban de gestionar, evidentemente, no en todos los parques. Metiendo esa frase ya estaría. El presidente de la Fundación, José Luis Schumer, lo ha dicho hace nada. Exacto. Ha dicho, vamos a intentar, pero como no da tiempo de aquí a diciembre, que es cuando llega el hachazo de la ley, que se acaba la moratoria, no da tiempo, los tiempos parlamentarios son más largos, van a intentar que haya una nueva moratoria para ver si se puede arreglar esta ley. Porque si no... Don Alex, sería un desastre. Vamos a continuar hablando de esto en la segunda parte del programa, que tiene que ver también con la caza, con los toros y con las dehesas, que es un elemento importantísimo, fundamental, diría yo, en el campo español. No se vayan. Bueno, pasamos ahora a la hemeroteca antes de ir a publicidad. En la sección de la hemeroteca tenemos unas declaraciones de Kilian Jornet, que dice: he decidido no viajar más de lo que suponga emitir 3 toneladas de CO2 al año.
El bueno de Kilian formula su propósito de enmienda. Limitará las emisiones personales de CO2. El corredor de ultrafondo, al parecer esa es su especialidad y perdonen mi ignorancia, ha hecho también examen de conciencia llegando a una desoladora conclusión. En los últimos 10 años su vida ha sido, dice literalmente, desastrosa a nivel ambiental. Creo que es el momento de plantearse crear una nueva sección en este programa. Daremos un premio mensual al más tonto. No sé por qué es hablar de Kilian y venirme esto a la cabeza. Vamos a pensarlo durante la publicidad. Además de la caza de la que hablábamos antes, hay otras actividades que ayudan a la conservación del medio rural. La cría del toro bravo es una de ellas y resulta esencial para la existencia de ecosistemas como la dehesa, de la que vive el campo del cuadrante suroccidental de nuestra península, sobre todo. La polémica inducida por los grupos antitaurinos al respecto de la fiesta nacional la está poniendo en peligro. La ganadería de lidia es una fuente de riqueza en todos los órdenes, en el genético, en el ecológico, en el cultural y en el económico. La ganadería brava existe desde hace 3 siglos, desde que en el 18 comenzó a seleccionarse el toro de lidia para dar satisfacción a la necesidad de asegurar la fiesta. Desde entonces, el número de ganaderías no ha dejado de crecer, multiplicándose por 10 en el curso del último siglo. Genéticamente, el toro de lidia es el resultado de un esmerado trabajo que se extiende a lo largo de esas 3 centurias. Los encastes de esta raza, enormemente variados, aseguran su adaptación a los gustos de los amantes de la lidia. La labor de quienes se han dedicado a ello ha sido tan eficaz que el grado de diferencia genética entre 2 encastes es mayor que el que existe entre las razas bovinas europeas. El toro de lidia es, en sí, un prodigio. La cría de este animal se extiende en torno a unas 500.000 hectáreas por toda la península ibérica. Su presencia es esencial para el mantenimiento de las dehesas, un espacio natural que ha sido considerado por la Unión Europea como de alto valor natural por su condición de reserva de biodiversidad, al existir una gran cantidad de especies animales y vegetales a las que proteger. Todo lo cual es tanto más importante cuanto que España es el país europeo con más superficie de alto valor natural. Las dehesas son una elaboración humana de elevado coste que, si no albergasen algo tan valioso como el toro de lidia, difícilmente serían sostenibles. El ciclo productivo del animal es largo, unos 4 o 5 años, y es el más costoso de los existentes, cifrándose en torno a unos 5.000 euros. De no existir el toro de lidia, las dehesas tendrían un futuro muy negro y con el toro probablemente desaparecerían muchas otras especies que deben su supervivencia a estos espacios, como la cigüeña negra, el lince ibérico o el águila imperial. Y una consecuencia directa de la desaparición de la dehesa sería la del cerdo ibérico. El mantenimiento de la dehesa es, pues, esencial desde el punto de vista natural, pero también desde el humano. Si el mundo del toro genera de forma directa unos 15.000 empleos y mueve más de 200 millones de euros, es más importante aún el que sirva para fijar un buen número de poblaciones rurales, ayudando a su mantenimiento y desalentando la emigración. De este modo, se evita el envejecimiento de la población en el campo y se contribuye a la dinamización de la llamada España vaciada. La extinción del toro de lidia, lo que sucedería dado su coste si los toros se prohibiesen o se marginasen, terminaría con la dehesa, lo que se traduciría en una verdadera catástrofe ambiental. Su presencia evita la caza furtiva y aleja al ser humano de la dedicación de esas tierras a otras funciones. También favorece la detención de los incendios gracias a la sistemática limpieza del matorral. Evita la tala de árboles e igualmente se convierte en un auténtico pulmón de oxígeno. Don Alex, vamos a aclarar una cosa para empezar. ¿Es el toro de lidia una especie, una variedad o una raza? Hay una polémica sobre esto y parece que, en función de cómo lo definamos, es uno más pro-taurino o antitaurino. Bueno, yo creo que no hay polémica ninguna, lo que es ignorancia. Pero antes de meterme en ese punto concreto que me pregunta don Fernando, decir que se ha mencionado en la pieza, le tengo que pegar un pequeño tirón de orejas pues a Juanma o a usted. A mí. Caza furtiva no existe. Existe caza o furtivismo. En inglés... Vale. La cosa está bien clara, hunting o poaching, pero en castellano el mensaje progre, el mensaje ideológico ha logrado tergiversar o prostituir el término, y entonces al furtivo, que es un delincuente,
se le denomina cazador furtivo. No, no, el cazador furtivo es una persona como usted o como yo, que paga sus impuestos, que paga sus licencias, que se deja un montón de dinero y de esfuerzo y de horas en proteger la fauna silvestre y que está dentro de la ley. Y en el momento que un cazador no respete las órdenes de veda o respete cualquier reglamento en vigor, deja de ser un cazador y pasa a ser un furtivo, un delincuente. No existe la caza furtiva, aunque se utilizan armas de caza. Esto siempre me gusta dejarlo claro porque esto pasa lo mismo que con otros términos, ¿no?, que se han prostituido. Y acabando con esto de la caza, decir que se nos ha olvidado antes en el bloque anterior, la caza está considerada por el máximo organismo de protección de la naturaleza del mundo, se llama UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Desde el año 2016, y desde antes incluso, viene el primer informe de Hunting Trophy, se llama, está en inglés, que dice que la caza es absolutamente necesaria en todas las partes del mundo donde se practica, incluida la caza de trofeos, que esto es otro de los mantras, ¿no? Que bueno, la caza va, pero la caza de trofeos no, porque son depredadores, ¿no? Incluida la caza de trofeos. Si se prohibiera la caza de trofeos, que esto fue a partir de hace unos 5 o 6 años con el león Cecil, que todo el mundo legisló para que las compañías aéreas prohibieran la importación en aviones de las pieles y de los trofeos, esto sería perjudicial para la conservación. Esto es muy largo y no nos da tiempo a extendernos aquí, pero prohibir la caza y la caza de trofeos incluso es abocar a la extinción a un montón de especies. El ejemplo es Kenia, que en el 77 prohibió la caza y la va a tener que volver o sea, el furtivismo que tienen en Kenia es brutal. O sea, la población de elefantes ha bajado brutalmente. Rinocerontes al punto de la extinción. O sea, el kilo de marfil está a unos $1.500. Y cada defensa pesa unos 30-40 kilos. Y el cuerno de rinoceronte todavía se paga más caro. Es decir, Kenia es un paraíso para los furtivos. La población de elefantes ha bajado brutalmente. De 80.000 que tenían, no sé si tienen 20.000 ahora mismo, en estos últimos años. Es decir, y los leones igual. O sea, la gestión de lo que no tiene valor no se protege. Claro. Lo que no tiene, aunque nos duela decirlo, aunque no... No, es así, es así. Lo que no vale dinero no se protege, y esto Félix lo sabía muy bien con el lobo. En el momento que Félix, en el año 70, en la ley de caza, consigue meter al lobo como especie cinegética y no como alimaña, y a partir de ese momento los guardas empiezan a protegerlo igual que a un macho montés porque vale dinero, la población empieza a subir. Y hoy en día resulta que del norte, esto a ver si en algún otro programa podemos tratarlo, del norte hacia arriba, del norte del Duero hacia arriba, donde se puede gestionar y cazar, es donde está la inmensa mayoría de población de lobo en nuestro país. Claro. Bueno, referente al tema de la terminología del toro. El toro es un animal no castrado, el buey es un animal castrado, hasta ahí llegamos. Solamente hay una especie, Bos taurus, nada más. Género Bos, especie taurus, que desciende del uro, que es el animal que se extinguió. Bos primigenius, me encanta el nivel de cultura que tenemos aquí en esta cadena, don Fernando, cómo se ilustra y se documenta usted. Efectivamente, Bos primigenius, este animal se extinguió. Y todos los vacunos actuales domésticos proceden del uro. Bien, no hay magia, no hay piedra de ámbar posible que lo pueda resucitar, por más que quieran, o sea, se extinguió. Si se extingue un pastor alemán, es un desastre cultural, ¿no? O un boxer, o un rottweiler, o un setter, pero es creado por el hombre, lo puede volver a crear. Si se extingue el lobo, desaparece la gallina de los huevos de oro, que es de donde procede el perro doméstico. Ya no hay magia posible que lo vuelva a traer a este planeta. Esto es así. El toro es un animal, es de la misma especie que una vaca doméstica. No es una especie aparte, no es una raza aparte, es un encaste de varias razas. Es decir, se van seleccionando los animales... una variedad, podríamos decir entonces. Una raza es una cosa que tiene unos caracteres definidos por presión climatológica, ambiental, etcétera, y en una zona determinada hay una raza de un animal, digamos, doméstico, podríamos decir, porque la variedad silvestre es subespecie. O sea, el animal silvestre tiene luego diferentes subespecies de esa misma especie en varias partes del globo. Cuando hablamos de animales domésticos, hay diferentes razas, como en los perros, ¿no? Claro. Pastor alemán, boxer, tal, no sé qué. O razas de vacas, razas de ovejas, en fin, está la oveja castellana, la lacha vasca, etcétera. Pero
el toro de lidia no es ni siquiera una raza doméstica, es un encaste que los ganaderos van seleccionando el índice de bravura de las vacas y van tentando a las vacas y luego seleccionando a los terneros, a los novillos. Y los que realmente sirven para ese cometido, que son bravos, son los que van apuntalando la línea, sean de cualquier raza. O sea, ahí lo que se prima es la línea de bravura. La bravura. De bravura. ¿Qué pasa si se acaba la fiesta? Evidentemente, la dehesa, hay que decirlo claramente, la dehesa es un regalo de los romanos. Es un bosque mediterráneo aligerado de matorral. De tal manera que uno puede ver las encinas o los alcornoques o la especie que sea, del género Quercus, a unos cuantos metros unos de otros, con un pasto y se alimentan de bellotas esos animales, tanto los toros bravos como los cochinos de pata negra, como no solamente eso, también se aprovecha para la transhumancia, hay recolectores, sabe que usted del alcornoque se saca el corcho, en fin, hay una serie de usos y aprovechamientos tradicionales de la dehesa. Pero se sostiene por eso, 3, 4 patas, cochino de pata negra, ganado bravo. Si desaparece la fiesta, un animal que cuesta un dineral criarlo solo para la lidia, no es para carne, es para la lidia, y que se lidia con 4 años, con 5 años, y que vive con lo mejor, en un sitio donde ni siquiera entra un vehículo a motor. Los mayorales van a caballo. Así es. Es decir, se cuida el entorno de una manera exquisita. Allí viven, como se ha comentado en La Pienza, linces ibéricos, águilas imperiales, que son un endemismo de nuestra península, la cigüeña negra y un montón de animales menores, gatos monteses, jinetas, nutrias, que viven en la dehesa, porque es que allí no los toca nadie, los cuidan, aquellos son paraísos, ¿verdad? Vamos a ver, podríamos decir entonces, una cosa tan sencilla como la siguiente. Lo digo porque estos argumentos muchas veces están en boca de quienes dicen defender el medio y quieren defender a los animales. Entonces, habría que decir, si usted acaba con la fiesta nacional, acaba con el toro de lidia y haría probablemente inviable las dehesas en las cuales viven muchísimos otros animales que son endémicos de la península ibérica, con lo cual se habría usted cargado una gran parte de la riqueza natural de la península ibérica. Tal cual lo ha dicho usted, don Fernando. O sea, 3 patas frágiles. Si uno acaba con una de las más importantes, el que tenga esa dehesa para ganado bravo, ¿para qué voy a criar toros? Si no los voy a lidiar, no los voy a vender. Me dedico a plantar patatas, quito las encinas, las arranco, patatas, tomates, agricultura o para zona de pastos. Y adiós dehesa. Y la dehesa no existe en ninguna otra parte del mundo. Gracias a eso, el jamón ibérico es de aquí y no lo puede criar nadie más, porque el jamón ibérico se alimenta de la bellota que tira la encina, que tira el alcornoque, y esa bellota no existe en China, ni existe en Estados Unidos, ni en Inglaterra, solo existe aquí. Los romanos dijeron, tenemos bosque mediterráneo, vamos a hacerlo así. Y claro, aunque te lleves el cerdo ibérico a otro sitio, no tiene la bellota. Y que es la clave de bóveda de todos los embutidos ibéricos. De esa maravilla, de esa maravilla, son los productos ibéricos. Entonces, nosotros tenemos una joya gastronómica aquí, pero además tenemos el medio donde se cría y es también donde se cría el ganado bravo. Si no hay toro, desaparece la dehesa. Comentaba antes lo de la gallina de los huevos de oro, porque quizá a nivel biológico no sea tan importante que desaparezca un encaste, porque el uro se extinguió, ¿no? Quizá a nivel biológico no sería tan grave que desapareciera un encaste como es el toro bravo, y sí sería un drama biológico el que desapareciera el lobo. Sin embargo, a nivel cultural sería tremendamente desastroso el que el trabajo de más de 300 años de ganaderos, de unos encastes, de unas líneas de toro bravo que existen aquí y que son cultura, ¿no?, y patrimonio cultural nuestro, desaparecieran así por las buenas. Eso sin contar, como digo, lo de las dehesas. O sea, son inmensos, cientos de animales los que viven en las dehesas y que dependen de las dehesas y que no podrían vivir en otro sitio.
Entonces, los defensores de la fauna, que se dicen defensores de la naturaleza, que el medio ambiente, que lo que vamos a heredar a nuestros hijos, cuando se les llena la boca diciendo que hay que prohibir la fiesta, además a base de mentiras, porque enarbolan estos que vocean para prohibir la fiesta, una supuesta indicación o obligación de la ONU en la protección de la infancia y que los niños de 18 años no puedan ir a los tendidos ni convertirse en toreros. Bueno, pues esto existe, pero no es de la ONU, o sea, no tiene autoridad, lo ha hecho el Comité de Defensa de los Derechos del Niño, que está dentro de la Convención de los Derechos de la Infancia, que sí promueve la ONU, pero no tiene autoridad, como sí tiene la ONU, una autoridad legal. No, es simplemente una indicación que a ellos les parece, ¿vale?, de una cosa, no al margen, pero no es la ONU. Y te lo enarbola. Esto es como la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que te la plantan ahí como si fuera verdadera, y la gente se cree que es que la ONU le ha dicho a España: tienen ustedes que obligar a los padres, o sea, prohibir a los niños que vayan a los tendidos y vean corridas de toros. Esto no es cierto, así tal cual. No, hay que todo matizarlo. ¿Qué diferente es España de lo que pasa allá en los Pirineos? Hace unas semanas, en Francia, 3 iniciativas antitaurinas de estos mismos elementos han sido tumbadas por la Asamblea Francesa. Ellos defienden hay una gran tradición taurina en Francia y la defienden a muerte. Es que el toro es un animal del entorno mediterráneo y forma parte de nuestra cultura literalmente desde hace miles de años. El toro desaparecería, el toro de Lidia desaparecería, el toro bravo. Sí, sí, totalmente. Lo que es el encaste, o sea... Es muy caro, son 5.000 euros el ejemplar. Sí, lo que cuesta crearlo, digamos. Solamente eso, lo que cuesta mantenerlo durante todo ese tiempo, que además no lleva a cabo ninguna otra actividad productiva, sino simplemente que está destinado para la plaza. Pero a ellos les da un poco, a esta gente, veganos, animalistas, ecologistas, les da igual que se extinga. Mira, en los años 90 creo que fue, o no me acuerdo, en el zoo de Berlín nació un oso polar que la madre lo rechazó. Era la primera vez que nacía en un zoo alemán un oso polar, le llamaron Nut. Como la madre lo rechazó porque era primerizo, hubo que criarlo a mano. Los cuidadores del zoo criaron a Nut a mano. Los ecologistas de aquel entonces, en una revista, no en una revista pequeña, en Bild, publicaron que era mejor que mataran al osito antes que fuera criado por los humanos. O sea, les da igual que se extinga el toro de Lidia. Si son capaces de abogar porque muera un oso polar recién nacido, que es un animal no en peligro de extinción, pero es un animal que evidentemente no es tan abundante como un conejo o como una perdiz. Y son capaces de decir recién nacido, porque claro, no es lo mismo ver una cucaracha recién nacida que no inspira el mismo amor ni la misma ternura que un osito polar. Claro. No, que es lo que ellos venden, la ternura, el peluche, los ojos grandes, no sé. Fueron capaces de esto, de decir, no, mátenlo, mátenlo. Cuando tú ves a PETA, la mayor organización animalista del mundo, que declara que mata, que sacrifica más del 80% de los perros y gatos que recoge, en vez de hacer su trabajo, que es colocarlos en casas de adopción, los matan directamente con la excusa de que no los van a poder adoptar nadie. ¿Pero esto qué es? Tendremos que hablar de este asunto, desde luego. Claro. En realidad se trata de ideología, al final. Una ideología sentimentaloide que, pues eso, que está dispuesta a incluso sacrificar una especie, como perfectamente... El toro se extinguiría y las dehesas desaparecerían y España quedaría hecha un erial. Que por cierto, cada día hemos aumentado un 30% la superficie forestal en nuestro país. El tema de los bosques y el tema del lobo apuntado y el tema de PETA lo trataremos también próximamente. Don Alex, mil gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a usted, don Fernando. Y nos vamos ya con la frase del día de hoy, que es muy sencillita y que dice que los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo. Y es de don Federico García Lorca. Muy buenas noches.